Natalie Morillo, actual ministra de Gobierno. El 8 de... ¿Qué dice ahí? El 8, 17, 13. Debe ser el 2013, pero el septiembre del 17, del 13, ¿cuál será? Pero bueno, Ecuador es un país pequeño pero digno. El presidente Correa no ha intervenido en el caso Chevron, dice la señora Natalie Morillo en el año 2013. Y en el año 2014, la misma persona, el mismo personaje, Natalie Morillo Solórzano, dice: gobierno central seguirá luchando para que el caso Chevron no quede impune y marque un precedente en la justicia nacional e internacional. Esto lo dijo el marzo 20 del 2014. Y ahora, imagínense ustedes, si ahora, el día de ayer o antes de ayer, dice: los caprichos y delirios del correísmo nos cuestan, debería ser, hasta eso redacta mal, 220 millones de dólares. Politizaron el proceso judicial, incluida usted, señora Natalie Morillo. Contaminaron una causa justa por hacer política y ganar adeptos. Usted también lo dijo, señora Natalie Morillo. Injusto. Recursos que deberían ir para los más pobres se tienen que destinar a pagar insensatez de aquellos que se creyeron dueños del Estado. Que ningún ecuatoriano lo olvide. Ningún ecuatoriano, señora Natalie Morillo, va a olvidar lo que usted publicó en el año 2013 y en el 2014. Usted acaba de meter la patota, igual que sus colegas asambleístas, porque usted también salió de ahí, de ese grupito en el que dicen cualquier barbaridad. No me lo retiren, por favor, que aquí hay un detalle muy particular que hay que decirle a la señora Natalie Morillo. Dice: injusto. ¿Qué es injusto para usted, señora Natalie Morillo? Injusto que la Chevron le gane un caso al Ecuador cuando estaba pidiendo 3,000 millones de dólares y le reducen a 220 millones de dólares. Pero se olvida usted, señora Natalie Morillo, y ojalá en algún momento usted nos dé una entrevista para decirle que no se olvide que lo que tiene que pagarle Chevron a las comunidades amazónicas son 9,000 millones de dólares. 9,000 millones de dólares, que incluso serían poco comparado con todo lo que implicó este caso. Entonces, entre que usted dijo en el año 2013, Ecuador es un país pequeño pero digno, el presidente Correa no ha intervenido en caso Chevron, ahora que diga: politizaron el proceso judicial, contaminaron una causa justa por hacer política. ¿La causa justa cuál es? Por eso les decía, no me la saquen. ¿Cuál es la causa justa? ¿La causa de las comunidades amazónicas o la causa de Chevron? Porque si ahora nos vamos a poner en ese plano, hay que interpretar esto que dice la ministra de Gobierno del régimen autoritario del señor Daniel Noboa Asín. Contaminaron una causa justa. Si usted se refiere a la de Chevron, pues la causa no tiene ninguna razón de ser justa. Pero si es la de los comuneros de la Amazonía, usted lo que debería haber puesto ahí en su tweet, señora Natalie Morillo, es que la Chevron le debe pagar a las comunidades 9,000 millones de dólares. Y además que con eso ni siquiera recupera las vidas perdidas, tampoco les cura del cáncer a niños, jóvenes, mujeres, hombres de la Amazonía que han pasado por esta situación más de 30 años. 30 años es todo esto. Y cuando dice los caprichos y delirios del correísmo, usted también formaba parte de los delirios del correísmo en el año 2013, señora Natalie Morillo, y del 2014, señora Natalie Morillo. Si los delirios le llevaron a decir: gobierno central seguirá luchando para que el caso Chevron no quede impune y marque un precedente en la justicia nacional e internacional, usted ha sido parte de esos delirios, señora Natalie Morillo. Le digo de todo corazón, no vuelva a hacer el ridículo. De verdad, no haga el ridículo. Tenga la bondad de asumir la decencia política con un poquito más de responsabilidad. La política también exige responsabilidad. Y por último, para cerrar, le invitamos a Natalie Morillo y a todo el gabinete y a todo el bloque de asambleístas de ADN que el próximo viernes 19 de diciembre venga a la Feria del Libro acá, compre unos cuantos libritos y si quiere también le damos unas clases. Aquí hay varios maestros que pueden darle clases de, por ejemplo, de derechos humanos. Tenemos a Rommel Jurado, a Wilson Robalino, que también le puede dar clases de todo lo que ha significado la historia de este país. A Quique Vivanco le puede dar clases de muchas cosas. O, por ejemplo, también, perdonen la modestia, también yo le puedo dar clases de periodismo, ya que usted se llama periodista, doña Natalie Morillo.
Pero bueno, así es. Porque lo que no habla la señora Natalie Morillo es, por ejemplo, de lo que corresponde a la pregunta del día de hoy. La pregunta del día de hoy, que a esta altura ya tiene más de 1.400 votos, dice: ¿usted cree que los ministros Luque y Manzano deberían ir a juicio político por el caso Progen? Un 98% de esos 1.400 y pico de votos dice que sí, y un no apenas el 2%. Gracias, por supuesto, a José Ávila desde la ciudad, desde Puembo. Muchísimas gracias también. Todo lo que estamos comentando se replica, se amplifica, y usted siga votando, siga votando. Si somos ya más de 4.400 los conectados, por ejemplo, en YouTube, los votos deberían estar superando los 2.000. Así que eso, acelérese ahí. Muy bien, gracias. Gracias por la participación activa en esto. La consulta del día de hoy plantea algo que la señora Natalie Morillo se olvida. Si por el caso Progen, hasta ahora, de lo que se sabe, se ha perjudicado al Estado 140 millones de dólares, ¿por qué no hace referencia a eso? ¿Por qué con tantas necesidades que tenemos ahora, ella como dice que tienen que gastarse la plata en los pobres, por qué no se gastaron la plata en los pobres en vez de estarle regalando a Progen 140 millones de dólares? Así que, señora Natalie Morillo, tenga la bondad, sea un poquito más ecuánime, sea coherente con lo que está diciendo y pida a los asambleístas de ADN que le lleven a juicio a los dos ministros, a sus dos colegas de gabinete, porque 140 millones de dólares se gastaron y se perdieron en su gobierno. Por lo tanto, sería muy importante que cuando hablan de que la plata se tiene que gastar en los pobres, esos 140 millones se hubiesen gastado en los pobres y no se hubiesen regalado a una empresa, y que los ministros Luque y Manzano asuman sus responsabilidades, por ahora políticas. Porque por aquí en el chat, obviamente, nos estaban diciendo dos cosas que son muy importantes. Primero, no solamente se trata de un juicio político, habría que ir a las instancias judiciales para que la justicia penal, en este caso la fiscalía, que no tenemos ninguna esperanza, efectivamente afronte con absoluta justicia, no queremos que se le trate mal tampoco, justicia a las responsabilidades, que las tienen, por boca propia. Ese adagio popular que dice: uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla, aquí cae perfectamente. Tanto Inés Manzano como el señor Luque han hablado y han metido la patota, así que aguanten las responsabilidades. Ya creo que aquí en este programa, en este espacio lo mencionaba Alexis Moncayo hace pocos días atrás. Si nosotros apelamos a que en el proceso de la reconstrucción de Manabí le sentenciaron a Jorge Glass y a Carlos Bernal sin haber firmado un solo contrato, en este caso, si es que fuese así, deberían ser igualmente sancionados. Si fuese así, deberían ser exactamente igual de sancionados. Pero ni Carlos Bernal ni Jorge Glass dijeron ni fueron a ver en el extranjero las maquinarias, los aparatos que después contrataron con Progen y que hasta ahora no sirven. Entonces, esto tiene que quedar absolutamente claro. Y el juicio político, además, como dicen aquí en los comentarios, es una instancia política, para una responsabilidad política. Y como dicen en los comentarios, esa responsabilidad también recae sobre el señor Daniel Noboa Asín, porque esa responsabilidad no le exime de culpa al primer mandatario, porque es el jefe de todos esos ministros que cumplieron esas disposiciones para que ocurra lo que ha ocurrido hasta ahora. Un perjuicio voluminoso, detestable por supuesto, de la empresa Progen, que además parecería que es una empresa de papel, igual que las otras. No vamos a entrarnos en esos detalles. Muchísimas gracias a Vicente Enríquez también desde Calderón. Muchísimas gracias también a Miguel Tufiño. Gracias por todo lo que nos están comentando en las instancias acá. También desde Cayambe, el equipo de producción por la tierra de los bizcochos, Nancy, Carlos Bedoya, Coralito y Carlos Minango se encuentra por allá. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eso, muy bien. Muchísimas gracias. Están en una cobertura especial, me dicen, o están desayunando, se fueron a desayunar en Cayambe. Eso. Si me están escuchando, el equipo de allá dice que traigan bizcochos para ver si es que merendamos.
Qué bueno. Desayunen rico, que están en una cobertura especial. Carlitos Minango, el señor Edwin Corral, Carlitos Bedoya, Nancy Miño también están por allá en una cobertura especial. No se olviden además que estamos en una campaña de solidaridad con los chicos de heridos en la provincia de Imbabura durante el paro. Les digo de todo corazón, hemos recibido un montón de cosas, algunas no les van a ayudar, por supuesto, así que las hemos destinado para otras personas que también nos han solicitado, pero muchísimas gracias, una solidaridad impresionante. También queremos agradecer a los médicos que han brindado ya su aporte para el tratamiento, en particular un gran amigo de verdad, Iván Coral, que ha dicho que está dispuesto a atender inmediatamente. Lo que tenemos que hacer es traerlos en una ambulancia, porque no se pueden mover tranquilamente, es muy difícil traerlos desde Imbabura, desde Cotocachi, desde Intag, no me acuerdo exactamente, desde Quiroga, de algunas parroquias y comunidades donde se encuentran 123 heridos, de los cuales 4 hemos ido a ver. Ustedes apreciaron un reportaje especial que se hizo en el otro relato, donde en particular el señor José Lanchimba, requiere una atención muy, muy especial. Así que, y gracias a Iván Coral, a otros doctores y doctoras que nos han dicho que efectivamente vamos a tener el apoyo de ellos. También a Marina, la persona que hace la oferta de ollas, ha dicho que nos va a colaborar con las ollas para las personas que están necesitando, porque efectivamente tienen que hacer una serie de atenciones especiales para ellos. Así que esta campaña de solidaridad no se acaba. Permanentemente estaremos anticipando de todo lo que se tiene que hacer al respecto. Las cuentas bancarias ya han llegado desde $5, etcétera. Ayer una persona muy humilde que conocimos en Tocachi depositó $100, pero una persona bastante humilde, de verdad, bastante humilde. Fuimos a conocer su casita allá por Tocachi, una persona ya adulta mayor que salió con su bastoncito, lo visitamos y él ha depositado $100 en las cuentas de estas personas que requieren ese dinerito para, por ejemplo, las medicinas que no las tienen en los hospitales ni del Seguro ni del Ministerio de Salud en la provincia de Imbabura ni tampoco en la ciudad de Otavalo. Así que muchísimas gracias, estamos muy contentos con que se abra esta solidaridad. Lo que no encontramos es respuesta del gobierno, eso sí, ni la esperamos, porque la señora Natalie Morillo estará más ocupada en otras cosas, en menos en atender a quienes son víctimas de la represión de su propio gobierno. Y esta represión también tiene que ver muchísimo con lo que está pasando en el campo de la seguridad, que es lo que queremos conversar. El Ecuador se acaba de consagrar como uno de los países que crece en violencia, y adivinen, no sé si tenemos ese cuadro, el Ecuador se posiciona como el 6º país más peligroso del mundo. Esta es la noticia. Esta es la noticia de la que no habla Natalie Morillo, de la que no hablan los asambleístas de ADN, de lo que no habla el ministro Reinberg, no habla el señor ministro de Defensa. El país, Ecuador, escala 36 posiciones y se ubica entre los 6 países más peligrosos del planeta, según un informe anual de ACLED. ACLED es una organización internacional. Vamos a poner los datos. Los primeros, por supuesto, países que están en este momento como los más peligrosos del mundo es Palestina, porque no necesariamente son los palestinos los violentos, sino por todo lo que hace Israel ahí, por supuesto, también. México y Ucrania se sitúan entre los países más peligrosos del mundo. En los 3 países se han vivido procesos de violencia muy fuertes. Palestina con un genocidio, por supuesto, también de parte de Israel, y Ucrania que está en una guerra. Si no fuese porque Palestina, ahí están los países, vamos a ver en pantalla quienes nos siguen a través de las redes sociales, Palestina en primer lugar, pero hay una guerra, un genocidio. No hay una guerra, perdón, en Palestina no hay una guerra, hay un genocidio, por lo tanto se ubica en primer lugar. Segundo es Birmania, tercero es Siria, en cuarto lugar está México. Y México viene atravesando una guerra de los narcotraficantes desde el año 2006, desde que el señor Felipe Calderón, tal como hicieron acá en Ecuador en el 2024, declaró un conflicto armado interno. 5 está Nigeria. Imagínense, ¿por qué en la nota está Ucrania? Bueno, pero acá está en otro nivel. Entonces, en primer lugar, Palestina con un genocidio. Segundo lugar, Birmania, que es un país asiático que ya sabemos que vive conflictos también muy complicados. Tercero, Siria. Cuarto, México. Siria también está atravesada por un conflicto armado muy fuerte
que después de que se le intervino Estados Unidos y otros países intervencionistas, ya también salió Bashar al-Assad de ahí. En cuarto lugar está México, quinto Nigeria y sexto Ecuador. Séptimo Brasil, octavo Haití. Imagínense, estamos peor que Haití, y eso para muchos ya es decir todo. Si antes decían que era Haití lo peor de América Latina, pues ahora está Ecuador en sexto lugar. Esto es lo que está ocurriendo. Y a eso hay que añadir un detalle que no es menor, El asunto de las cárceles. Ya no es noticia, ya no pasa nada. Vamos a poner el cuadro de los muertos, de los fallecidos, de los asesinados solamente en el periodo del señor Daniel Noboa Asín. Ahí está, 155 son, sí, 155 asesinados en las cárceles de Ecuador en el gobierno de Daniel Noboa. Desde 24, ahí está, 155 asesinados. El 7 de diciembre fue la última ocasión en la que vimos o tuvimos noticia de fallecidos. Puede ser que hayan más, de verdad. Algunos han salido de la cárcel, les han llevado a un hospital y no han regresado. Pero en el gobierno del señor Daniel Noboa, y solamente en este año, contabilicemos la cantidad de asesinados en las cárceles. ¿Y por qué mencionamos que este es un problema? Porque en este país, las leyes, como en cualquier otro país, los presos son responsabilidad estatal. Solo el 25 de septiembre hubo 17 asesinados en Esmeraldas. En Machala, el 22 de septiembre, 14. El 9 de noviembre en Machala, 31 asesinados. Y el señor Daniel Noboa y el ministro Reinberg y todo ese consorte de personas que le hacen coro al mismo relato dijeron que las cárceles están bajo control. Y por eso crearon la cárcel del encuentro, que no está terminada. De todas maneras, ya sabemos todo lo que implica para la propaganda oficial tener una cárcel en esta nueva cárcel, porque se han gastado millones de dólares y todavía no acaban. Dijeron que en 8 días culminaban el 80% que faltaba, y resulta que hasta ahora nada, está apenas con el 15%. Entonces, en este año, a diferencia del 24, hubo masacres. El 22 de septiembre, 14 en Machala. El 25 de septiembre, 17 en Esmeraldas. El 2 de noviembre, 12 en varias cárceles. El 9 de noviembre, 31 en Machala. El 18 de noviembre, 10 en Machala. El 7 de diciembre, 9 en Machala. Es decir, ¿ya para qué necesitan cárceles si lo que están es vaciándoles con muertos? Esta es la situación de seguridad que se vive en este país. En estas circunstancias estamos. En eso estamos. No puede haber otra realidad que esa. Y por eso estamos colocados como en el sexto país más violento del mundo, con más violencia en el mundo. Según denuncia, ojo con esto, según denuncia el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, este año han fallecido 592 detenidos en la penitenciaría, una cifra que supera los 567 reclusos asesinados en las masacres carcelarias registradas. Este dato contrasta con esta realidad, porque efectivamente hay una denuncia muy particular. 592 por distintas razones. No estamos hablando de las masacres, de eso que sacan descabezados, descuartizados, sino en general 592. Y además, por otro lado, hay un informe del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad que detalla que de los fallecimientos reportados en esta penitenciaría, solo en la penitenciaría de Guayaquil, entre enero y septiembre de este año, 296 corresponden a muertes naturales, es lo que mencionaba hace un momento, y 258 son por casos por determinar, y 38 corresponden a muertes violentas. Lo que estábamos mostrando en los cuadros son muertes violentas. Deberíamos hacer un cuadro para después resumir todo esto como parte del resumen de fin de año que nos corresponde hacer y que se hará este año. Hay 592 detenidos en la penitenciaría del litoral o de Guayaquil que han fallecido en este año. 592. Esas son responsabilidades del Estado. Pero como les encanta hacer de esto un show, lo que dicen ahora es que quieren hacer una reforma para quitar de la Constitución a las personas privadas de libertad como de atención prioritaria, que es lo que quisieron instaurar en la consulta popular,
como parte de una renovación, un cambio de la Constitución, para llamar a una asamblea constituyente. Son atención prioritaria porque están en manos del Estado, porque necesitan una atención particular, pero no que sea la única ni tampoco privilegiada, porque algunos confunden. Quizás ahí estará la señora Natalie Morillo, la señora Centeno, el señor Andrés Castillo, que son asambleístas. Bueno, la primera fue que decían que no puede haber privilegios. Disculpen, pero ustedes van al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Privilegio no es lo mismo que prioridad. No es lo mismo. Y si ponen en la pantalla, por favor, si encuentran en la Real Academia de la Lengua el significado de privilegio y de prioridad, se van a dar cuenta que son dos cosas completamente distintas. Por eso es muy importante que los asambleístas y la señora Natalie Morillo, y en particular este asambleísta Andrés Castillo, que se da de culto de lo cual no tiene absolutamente nada, lo que es de xenófobo en general, creen que prioridad es lo mismo que privilegio. Y eso es una barbaridad, porque lo que no saben, y no por ignorancia, sino por perversidad, por mala gente, por mala sangre que tienen, es que los presos privados de libertad, las personas privadas de libertad, los presos, los detenidos, están en manos del Estado, y el Estado está en manos en este momento del señor Daniel Noboa y de la ministra Morillo y del ministro Reinberg y del ministro Lofredo. Porque ministros de policía como ministros de militares están a cargo de las cárceles. No se olviden de ese gran detalle. Entonces no confundan para nada no confundan privilegio con prioridad. Me están comentando aquí que un médico de cabecera dice que es raro cómo mueren con tuberculosis en el mismo día algunos PPLs. No les dieron medicina o no están bien alimentados. Efectivamente, esa es la realidad. Por ahí va la cosa. Y la pregunta que también se hace en nuestra audiencia es ¿por qué las últimas matanzas se centran en la cárcel de Machala? Preguntémonos eso. ¿Por qué se concentran en Machala? Tengo varios mensajes por acá. Muchísimas gracias por varias informaciones que nos mandan, por ejemplo, desde la provincia de Chimborazo, la provincia de Imbabura, con respecto al tratamiento que reciben los presos en las cárceles de esas ciudades. No estamos hablando ya ni de Machala, no estamos hablando de Guayaquil, no estamos hablando tampoco de Esmeraldas, estamos hablando de las cárceles en Chimborazo, en Imbabura, de lo cual no se hace noticia, por supuesto. De esto ya no se habla, ni el diario Extra, que le encanta hacer de esto noticia todos los días, tampoco nada. Y por supuesto, esto se está expresando en un nivel de violencia impresionante. No nos olvidemos además que en el proceso del caso de las Malvinas, los militares han ido confesando una serie de cosas que, por ejemplo, entre ellas, les han dicho que no estaban preparados para esta guerra, para este conflicto, instaurado a fuerza, después de un show organizado en TC Televisión. En el caso Malvinas, por ejemplo, un militar confesó para aliviar su condena. Dijo, uno de los militares, Cristian Porognia, se reunió con su familia y decidió colaborar con la justicia. Su testimonio ha sido clave para ayudar a esclarecer el crimen de los 4 menores de las Malvinas. Entre otras cosas, lo que dicen ellos es que en vez de estar combatiendo la inseguridad, por ejemplo, estuvieron escoltando un camión hacia la aduana, que no es responsabilidad de los militares, no es su responsabilidad. Y al mismo tiempo, lo que están dejando entrever es que la violencia con la que actuaron contra los niños fue parte de ese desahogo que tuvieron los militares, porque están cansados, porque tenían más de 18 horas ya de guardia, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de barbaridades. De hecho, incluso, una de las cosas que más se ha discutido es efectivamente quién asesinó a los niños, porque hasta ahora los 17 militares dicen que los desaparecieron, pero no que los asesinaron. Hay unas versiones que le preguntábamos, por ejemplo, al abogado Aguirre, Abraham Aguirre, le preguntábamos en el programa El Otro Relato, quienes no lo vieron, y una de esas versiones, que no está corroborada porque quizás el espíritu de cuerpo está tapando lo esencial, dice que ese tiro que pega el subteniente, aparentemente contra el suelo, fue en realidad en la cabeza de uno de los niños. Y que ahí se desarmó todo y ahí se armó el relajo completo. Porque por amedrentarles meten un tiro contra el suelo, esa es la versión que están manejando todos, pero hay otra versión
que no quieren corroborar, pero que se maneja mucho, es que ese tiro efectivamente fue a la cabeza de uno de los niños. Y ahí se jodió todo, como se dice vulgarmente. Lo mismo que pasó con el caso de los niños Restrepo. Se le fue la mano a uno de los torturadores, murió uno de los chicos y tuvieron que matarles a los dos. En este caso no tuvieron que matar a dos, tuvieron que matar a 4 o a los 3 restantes. A Nehemías, a Josué también, que eran los más grandes. Aparentemente es una versión que habrá que corroborar. Pero este es el estado de violencia que estamos viviendo. Esta es la situación que estamos atravesando aquí en el Ecuador. Y no la pueden negar porque, como decimos, organismos internacionales ya mencionan esto como una de las causas fundamentales que explican. Esta organización de la que estábamos hablando, el Índice de Conflictos y Violencia Política del 2025, elaborado por la entidad sin ánimo de lucro, Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, ACLED en inglés, evalúa a cada país mediante 4 indicadores: letalidad, peligro para civiles, difusión geográfica de la violencia y fragmentación de grupos armados. Esa es la metodología que utilizan. Y esta organización y este índice de conflictos y violencia política del año 2025 ubica al Ecuador como el 6º país más violento del mundo. Y obviamente, ya dijimos todo lo que implica. Pero lo que pasa es que Ecuador sube 36 posiciones en ese índice frente al año anterior. A pesar de que el año anterior fue uno de los más violentos, este año se disparó. Y se dispara porque hay condiciones que son completamente ajenas al discurso oficial. Aquí ha habido violencia política, ha habido persecución política, lo que pasó en el paro nacional de septiembre y octubre, que duró 31 días, ahí hubo 4 fallecidos, 2 de ellos en la provincia de Imbabura con armas de fuego, otra persona asfixiada en la provincia de Cañar, si no me equivoco, o en Loja, y otra persona más que aparentemente por estar evadiendo la persecución policial fue atropellada. Todo eso consta en este informe. Porque parecería que lo único que cuenta aquí son lo que dicen algunos de los muy sabiondos asambleístas de ADN, que se están matando entre criminales. Falso, porque hay otros informes donde señalan que el 70% de los más de 8,000 muertes violentas que hay en este país son personas ajenas a los conflictos entre bandas y grupos criminales. Esa es la realidad. Entonces, cuando estamos hablando de esta situación, lo que indica este informe dice que Ecuador está descrito como un epicentro de violencia criminal con la mayor tasa de homicidios de la región. Es decir, es un país violento por todo lo que estábamos hablando, pero al mismo tiempo este informe, este índice, dice que somos el país con la más alta tasa de homicidios y que no se puede cerrar porque efectivamente en el mes de diciembre ocurren muchos asesinatos también y lo estamos viendo. Estamos a 12 de diciembre del año 2025 y ya en estos 12 días que no constan en el informe han ocurrido más de 100 muertes violentas. Si esas 100 víctimas asesinadas en estos días, que no todos son criminales y no todos han estado en las cárceles, incrementan este índice, entonces vamos a ser el país más violento, pero también el primer país de América Latina con la tasa de homicidios más alta en esta región. Así es. Ahora, lo que está diciendo este informe, además, es que la responsabilidad es de los estados y es competencia de los estados asumir las tareas, las medidas y todas las prevenciones que hagan falta para que esto no vuelva a ocurrir en el año 2026. Pero uno se pregunta, ¿ustedes tienen confianza, de verdad? ¿Tenemos confianza de que el año 2026 esto volverá a ser una isla de paz? No, para nada. Porque si más droga está saliendo en los barcos que llevan banano, por ejemplo, la pregunta que siempre se hará es, ¿por qué llegan a los puertos de Guayaquil, de Guayas, de Manabí, de Machala, esa droga, si se supone que viene de Colombia o es la que sale desde Perú? Es lo que hay que preguntarse. Por eso estamos muy preocupados. Obviamente hay una situación bastante delicada de lo que está pasando en la violencia y mucha gente dice, hasta que no les llega a uno, pues parecería que no existe.
pero ya son muchas familias. Y a eso, con esto nada más cierro, porque ya se encuentra con nosotros Liceña Espinel. Usted le escucha que está despojándose de todo su vestuario para evitar el frío y evitando que entre la Pichi por aquí. La Pichi está desesperada por entrar acá. Hay que colocar esta situación en el marco también de una situación, de una crisis política muy compleja, muy complicada que le estamos atravesando. Pero una crisis política y una crisis de inseguridad que tiene que ver mucho también con la crisis económica que estamos atravesando, porque en poquísimos instantes estará con nosotros el economista Diego Borja para hablar de la situación económica de este país, que tampoco termina bien. Como estamos recién a 12, el próximo viernes, que me correspondería hacer el editorial, creo que vamos a concentrar más bien en las cifras económicas de cómo termina este país. Porque algunos dicen, bueno, han bajado los precios. Sí, han bajado los precios, pero ¿a los precios de cuándo? Pues la pregunta que hay que hacerse es de los precios de cuándo bajaron los precios. ¿A los precios del año 2024 o a los precios del 2019, 2017? Eso habría que preguntarse. Antes de la pandemia teníamos unas cifras y algunos tomaban en cuenta solo los datos comparando con la pandemia.